Una joven mujer se disfraza como personal de limpieza en una comisaría de policía. Pero ¿quién iba a imaginar que, bajo ese uniforme de intendencia, se ocultaba una alta mando policial lista para sacudir el sistema corrupto hasta sus cimientos? Esta es la historia de una medida firme, una purga directa contra la mordida y la corrupción en el acto. Aquella tarde, en medio del caos habitual de los trámites burocráticos, una joven caminaba despacio entrando a las oficinas de la Delegación de Policía y Tránsito. Sus pasos eran ligeros, pero llenos de cálculo. Llevaba puesto un uniforme de limpieza color gris, bastante desgastado, y cargaba una cubeta de plástico y un trapeador sucio en la mano izquierda. Nadie le prestaba atención. Para la mayoría, no era más que una señora del aseo más, de esas invisibles que van y vienen entre la gente. Sin embargo, detrás de esa apariencia humilde, esa mujer era una figura que nadie debería subestimar. Su nombre era Valeria. Apenas tenía 25 años, pero ya ocupaba una de las posiciones más estratégicas dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ese día, estaba en una misión personal: cazar a los elementos corruptos de su propia corporación que llevaban demasiado tiempo jugando con la integridad de la institución. Con su cabello negro recogido en una coleta austera y un rostro bonito pero sin maquillaje que pasaba desapercibido entre el gentío, Valeria se mezclaba con el ambiente sin levantar la más mínima sospecha. Había preparado este operativo encubierto meticulosamente, conocía el ritmo de la oficina, había memorizado las rutas de los coyotes y estudiado las mañas de los oficiales. Para Valeria, esto no era una simple investigación de asuntos internos, era una prueba de fuego directa contra el sistema que ella había jurado proteger. Sabía que había demasiadas denuncias ciudadanas que terminaban en el archivo muerto por falta de pruebas o porque había demasiadas manos sucias detrás de los escritorios protegiéndose unas a otras. Pero hoy, ella había bajado al terreno. No había cámaras ocultas de noticieros, no había un equipo táctico de respaldo, solo estaba ella y la justicia que quería imponer. Valeria sabía muy bien que el módulo de control vehicular y licencias era un punto crítico. Un lugar donde la gente llega con la esperanza de resolver un trámite rápido, pero a menudo termina atrapada en un sistema diseñado para asfixiarlos y sacarles dinero. Pasaba el trapeador por el suelo de loseta con movimientos rutinarios, pero sus ojos no dejaban de trabajar. Observaba las expresiones de frustración de los ciudadanos, analizaba los gestos corporales de los agentes en ventanilla y calculaba mentalmente cuánto tardaba cada transacción. No estaba buscando errores administrativos, estaba esperando la evidencia. Y como ya sospechaba, el aroma podrido de la corrupción empezó a notarse. Dinero que debería pagarse en la caja de tesorería estaba siendo entregado por debajo del agua. Y todo ocurría bajo la mirada complaciente de los oficiales que sonreían, como si robar fuera lo más normal del mundo. Sin embargo, Valeria no era una funcionaria de escritorio. No estaba acostumbrada a dar órdenes desde una oficina con aire acondicionado. Ella era una operativa, criada en el campo, forjada por la disciplina y encendida por una rabia genuina contra la injusticia. Bajo ese uniforme de limpieza manchado, el corazón de su liderazgo latía con fuerza. No podía permitir que esto siguiera ocurriendo. Ese día, en medio de las filas interminables y el olor a papel viejo y sudor, Valeria dio su primer paso. No como la chica que limpia los pisos, sino como la encargada de limpiar la institución. Estaba lista, y cualquiera que estuviera jugando con su placa sería barrido sin piedad. El sol del mediodía caía a plomo, haciendo que el aire de la ciudad se sintiera pesado y sofocante. Pero dentro de las oficinas donde se gestionaban las placas y las licencias, el ambiente estaba igual de caliente, no solo por el clima, sino por la aglomeración de gente. La sala estaba a reventar. Las sillas de plástico estaban todas ocupadas. Algunos ciudadanos estaban de pie abanicándose con sus carpetas de documentos. Otros se recargaban cansados en las paredes despintadas esperando su turno. Niños llorando, señoras ansiosas y trabajadores mirando el reloj, molestos porque su hora de comida se había esfumado. Todos querían ser atendidos rápido. Pero todos sabían que en México nada es realmente rápido en estas oficinas, a menos que tengas palancas o dinero. En medio de ese hormiguero, Valeria caminaba con su trapeador y su cubeta. Sus movimientos eran suaves,
convenciéndolos a todos de que era inofensiva. Pasaba con cuidado entre las piernas estiradas de la gente en el suelo. De vez en cuando se detenía, fingiendo limpiar una mancha inexistente, pero en realidad, sus oídos y ojos estaban en alerta máxima. No buscaba polvo, buscaba podredumbre. Observaba el flujo desde el módulo de informes hasta las ventanillas. Sus manos sostenían el palo del trapeador, pero su mente registraba cada irregularidad. Se colocaba en las esquinas estratégicas, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para ser ignorada. Valeria sabía que lugares como este siempre tienen dos caras. En la superficie, procedimientos, fichas de turno y oficiales sonrientes. Pero detrás del mostrador, a menudo hay una maquinaria de extorsión bien aceitada. Fue testigo de cómo varios ciudadanos eran llevados discretamente a un lado por oficiales uniformados. Les hablaban en voz baja, con ese tono de complicidad forzada, y luego se veía el intercambio rápido de billetes doblados. Sin recibos, sin rastro. Pero Valeria conocía el lenguaje corporal de la extorsión, la mirada nerviosa del ciudadano, las manos temblorosas y la cara de resignación. Vio esto más de una vez en menos de una hora, y fue suficiente para que la sangre le empezara a hervir. Pero Valeria se contuvo. No podía ser imprudente. No había venido solo a enojarse, había venido a ejecutar. Ya tenía identificado a su objetivo. Solo esperaba el momento crucial, un movimiento descarado que sirviera de detonante. Así que siguió moviéndose de un extremo a otro del salón. Ningún ciudadano se imaginaba que la mujer de la limpieza que pasaba junto a ellos era una comisaria de alto rango. Ningún policía sentía que estaba siendo vigilado por los ojos de su superior. Pero esa era la fuerza de Valeria: silencio, calma y letalidad. Ese día, sus pasos llevaban un mensaje: quien se atreva a robarle al pueblo, pagará las consecuencias ahí mismo. No le tomó mucho tiempo a Valeria encontrar el origen de la peste que sospechaba desde el principio. Entre el ir y venir de los empleados, había una figura que destacaba, no por su carisma, sino por sus gestos de avaricia y una pereza irritante. Era un policía corpulento, con una barriga prominente que estiraba los botones de su camisa azul marino. Estaba sentado, desparramado en una silla detrás de una ventanilla. Su nombre era Roberto, aunque todos le decían el Beto. Tendría unos 40 años, con la cara redonda y brillante de sudor, y un bigote mal recortado. No se movía mucho, solo escaneaba a los ciudadanos que se acercaban, como un depredador eligiendo a quien morder ese día. Y según lo que Valeria observaba, casi todos los que pasaban por ahí salían con cara de disgusto y la cartera más ligera. Valeria notó un patrón repetitivo. Un ciudadano se acercaba con su folder y formularios, hablaba con el de la ventanilla, y poco después, Roberto se acercaba con una sonrisa de falsa amistad. Le daba unas palmadas en la espalda al ciudadano y le susurraba algo. Usualmente, la clásica frase mexicana: si quiere que esto salga hoy mismo, pues hay que echarle una ayudadita, jefa. Valeria vio con sus propios ojos como una señora dudaba y preguntaba: ¿es necesario, oficial? Pero tras ver la mirada pesada y la sonrisa cínica de Roberto, solo suspiraba y metía un billete entre los papeles. Resignación total. Roberto tomaba el folder y se alejaba silbando como si nada. Valeria grababa todo en su memoria, no con pluma, sino con una determinación de acero. Esto no era solo una falta administrativa, era una traición a la patria. En un sistema que debería servir, Roberto estaba vendiendo los derechos de la gente para llenar sus bolsillos. Lo hacía sin miedo, porque se sentía intocable, acostumbrado a la impunidad. Valeria sabía que eso lo hacía más peligroso que un ladrón callejero, porque robaba con el escudo nacional en el pecho. Y lo más doloroso era que las víctimas no se atrevían a hablar. Tenían miedo de que les perdieran los papeles o los bloquearan. Así que pagaban, agachaban la cabeza, y Roberto engordaba, literal y simbólicamente. Pero para Valeria, hoy no era un día cualquiera. No vino a hacer reportes para archivarlos. Vino a poner un fin. Su mirada se clavó en Roberto y su respiración se volvió pesada conteniendo la furia. Sabía que solo faltaba un paso más.
Una acción flagrante, y ella misma giraría la rueda de la justicia. No a través de la burocracia lenta, sino con la mano directa de una líder que no tolera ver a sus elementos convertidos en parásitos con placa. Y si Roberto pensaba que nadie podía tocarlo, ese día descubriría que quien barría a sus espaldas no era la señora del aseo, sino su peor pesadilla preparándose para destrozarlo. En una de las filas que avanzaba lento, una señora de edad madura estaba parada con cara de angustia. Llevaba un rebozo sencillo y apretaba una carpeta de plástico con copias de su INE y su licencia vencida. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor, sino por los nervios. Llevaba horas esperando. Sin embargo, su esperanza se derrumbó cuando Roberto, con su andar pesado y perezoso, se le acercó iniciando una conversación que parecía amable. Madrecita, si quiere que esto salga rápido y sin vueltas, pues hay que ponérsela del Puebla, una propina pa' los chescos y nos evitamos el papeleo, dijo él, sonriendo con malicia. La frase sonó ligera, pero era una navaja. La señora se quedó callada. Miró a los lados nerviosa, asegurándose de que nadie viera. Pero por supuesto, había un par de ojos que no perdían detalle. Valeria, parada cerca con el trapeador en la mano, se quedó estática. Sus oídos captaron claramente la petición de la mordida. En ese instante, su rostro se endureció. Sus ojos se entrecerraron y apretó la mandíbula. Este era el momento. La evidencia en flagrancia. Ya no había dudas. Roberto había mostrado su verdadera cara frente al público y Valeria no lo iba a dejar escapar. La señora intentó regatear en voz baja, pero oiga, oficial, traigo el dinero justo del trámite. No se puede hacer normal. Roberto soltó una risita burlona y le dio una palmada en el hombro, pues poder se puede, madre, pero uy. Se va a tardar años. Si no le sabe a la movida, la van a traer vuelta y vuelta. Además, yo le estoy haciendo el favor, ¿no? Esas palabras fueron un insulto directo para Valeria. El asco la invadió. Ya no le importaba mantener la fachada. ¿De qué servía el disfraz si ya tenía la prueba en la mano? No había razón para esperar más. En su mente, la decisión estaba tomada. Hoy Roberto caía. No con un oficio de suspensión, no con un reporte al órgano de control interno, sino con la firmeza bruta de una jefa harta de la podredumbre. Valeria dejó el trapeador recargado en la pared, puso la cubeta en una esquina y caminó hacia Roberto. Cada paso cargaba una vibra eléctrica. Ya no le importaba quién miraba. Lo único importante era que el sistema se iba a limpiar, empezando por sacar la basura humana que lo habitaba. Y esa basura se llamaba Roberto. Sin dudar, sin rodeos, Valeria se plantó frente a él con movimientos firmes. Su postura cambió radicalmente, ya no era la empleada sumisa. Se paró justo frente al policía obeso que seguía manipulando a la ciudadana. Roberto volteó, sorprendido de ver a la de la limpieza invadiendo su espacio personal. Su cara de sorpresa rápidamente volvió a ser de arrogancia. Pero antes de que pudiera decir algo despectivo, Valeria habló. Oficial Roberto, acompáñeme un momento. Afuera, dijo con una voz plana, pero con un tono que no admitía réplicas. No era una petición, era una orden militar. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Y tú qué traes? ¿Quién te crees, la chacha? Se rió a medias, pensando que la de intendencia se había vuelto loca. Pero la mirada de Valeria no vaciló. Su frialdad no era miedo, era la calma antes de la tormenta. Ahora, dijo Valeria, elevando un poco la voz, marcando la autoridad. El ambiente en la oficina cambió. Varios ciudadanos dejaron de llenar sus formas. Otros oficiales empezaron a mirar hacia el alboroto. Roberto se sintió acorralado, se levantó de mala gana, ajustándose el cinturón que apenas le cerraba, molesto. Pero en el fondo, una alarma se le encendió. La gente, que antes estaba en lo suyo, ahora miraba fijamente a la pareja. Una mujer de limpieza sacando a un policía con voz de mando. Era algo inusual, absurdo. Y por ser absurdo, generaba curiosidad.
Algunos empezaron a seguirlos con la mirada. Hubo quien se acercó a las ventanas. La sala se quedó en un silencio tenso. Como si todos supieran que algo iba a estallar. Se estaba corriendo el telón y ellos serían los testigos de un cambio que solo habían soñado. Valeria caminó por delante, con la espalda recta como soldado en desfile. Roberto la seguía, todavía con una sonrisa burlona pero ya más alerta. Al salir al patio frontal de la delegación, donde todavía había gente esperando bajo el sol, Valeria se detuvo en seco. Giró sobre sus talones, miró fijamente a Roberto y dio un paso hacia él. Los siguientes segundos lo cambiarían todo. Para Valeria se acabaron las palabras y las negociaciones. Era hora de limpiar la casa, y la limpieza empezaba con sus propias manos. Ya en el patio, rodeados de ciudadanos, el murmullo de quejas se apagó. Todos miraban a las dos figuras, la mujer de complexión atlética en uniforme de limpieza y el policía gordo y nervioso. Valeria no dijo nada. Solo lo miró con esos ojos de obsidiana, fríos y determinados. Roberto, que empezaba a darse cuenta de que esto no era una broma, intentó mantener su postura de macho con autoridad. Pero no sabía que su autoridad estaba a segundos de ser triturada. En un movimiento rápido, sin previo aviso, como un relámpago, Valeria soltó un derechazo directo al rostro de Roberto. El sonido seco del impacto de hueso contra carne resonó en el patio, seguido de gritos ahogados de la gente. Roberto se tambaleó, aturdido, y antes de que pudiera levantar las manos, una patada precisa de Valeria aterrizó en su estómago. El cuerpo pesado se dobló como una silla plegable y cayó al suelo de concreto. Pero no terminó ahí. Valeria agarró la solapa de su uniforme y, usando el propio peso del hombre, lo azotó contra el piso con una técnica de judo impecable. El polvo se levantó y Roberto rodó hacia un lado, jadeando por aire. No era una pelea callejera, era una ejecución disciplinaria. Y Valeria lo hacía con la precisión de un agente de élite. No por emoción, sino por deber. Los ciudadanos estaban petrificados. Bocas abiertas. Algunos dieron un paso atrás, incrédulos. Los celulares empezaron a salir de los bolsillos. Manos temblorosas grababan la escena. Estaban viendo lo imposible, un policía corrupto siendo destrozado a golpes. No por una turba linchadora, sino por una mujer que parecía ser del personal de aseo. Nadie se atrevió a intervenir, pero nadie dejó de mirar. Sabían que esto no era violencia gratuita, era la explosión de años de frustración ciudadana canalizada a través de los puños de una líder real. Valeria se irguió, mirando a Roberto que yacía en el suelo como un bulto. Su respiración estaba tranquila. No buscaba aplausos. Pero sabía que nadie olvidaría esto. No era solo un castigo físico, era una declaración pública. Ya basta de burlarse de la gente. Ya basta de juegos sucios escudados en una placa. Ese día, en ese patio testigo de tantas mordidas, Valeria estaba redefiniendo el concepto de proteger y servir. Roberto, tirado en el cemento, estaba indefenso. Tenía el labio partido y el uniforme, que antes usaba para intimidar, ahora estaba sucio y desgarrado, como su honor. Gemía de dolor, hecho un ovillo. Su tamaño, que solía imponer miedo, ahora se veía patético. Su respiración era entrecortada, más por la humillación pública que por los golpes. No solo lo habían golpeado, lo habían desnudado moralmente frente a sus víctimas. El ambiente cambió. El silencio se rompió. Alguien gritó, duro con él, jefa. Aunque Valeria no respondió, algunos empezaron a aplaudir espontáneamente. Los videos ya estaban volando por WhatsApp y TikTok. Era un evento único, la justicia aplicada en caliente. La gente se preguntaba, ¿quién es ella? Se miraban unos a otros buscando respuestas. Solo veían a una joven mujer, sin armas, sin placa visible, pero con una autoridad indiscutible. Una autoridad que nace de la rectitud. Valeria respiró hondo y miró a la multitud. El silencio volvió. Su aura dominaba el lugar. La gente empezó a entender que no era una simple empleada.
Era la líder que esperaban, la que no solo promete combatir la corrupción en los discursos, sino que la combate a golpes en la realidad. Valeria no solo se quitó el disfraz, le quitó la venda a la gente, mostrándoles que la justicia existe y que a veces no llega con toga y mallete, sino con un trapeador y puños de acero. Con Roberto neutralizado y la audiencia atenta, Valeria dio un paso al frente. Se desabrochó la parte superior del uniforme gris de limpieza. De un bolsillo interno de su ropa, sacó una cartera de cuero negro con una placa metálica dorada y una credencial oficial. La levantó por encima de su cabeza para que todos la vieran. Soy la comisaria Valeria Ramírez. Soy inspectora general de la Policía Estatal y hoy estoy realizando una investigación interna sobre abuso de autoridad y extorsión en este módulo. Su voz resonó potente, clara, llegando hasta el último rincón del patio. La gente soltó un jadeo colectivo. Se tapaban la boca. La señora del aseo era una comisaria. Y una de las bravas. Era el tipo de líder que se ensucia las manos para arrancar la mala hierba de raíz. No con conferencias de prensa, sino con acciones. Algunos ciudadanos bajaron la cabeza en señal de respeto. Estaban ante un acto de justicia pura. Valeria bajó la placa y habló de nuevo, más suave pero firme, dirigiéndose a la gente. Les pido una disculpa a todos los ciudadanos que hoy fueron maltratados, a los que les pidieron dinero extra y a los que jugaron con su tiempo. Ustedes vienen aquí a cumplir con sus obligaciones como mexicanos, y los tratan como si fueran una carga. Eso no lo vamos a tolerar. Les prometo que esto no termina aquí. No eran palabras vacías. Era un compromiso. El silencio de la gente era de admiración. Valeria se mantenía firme como un roble. Al revelar su identidad, no solo había golpeado a Roberto, sino que había sacudido toda la estructura que protegía a tipos como él. Era un riesgo, pero un líder debe asumirlos. Luego, Valeria giró su atención hacia las oficinas. En las ventanas y puertas, decenas de policías y administrativos miraban pálidos, como estatuas. Algunos fingían trabajar, otros simplemente temblaban. La mirada de Valeria los barrió a todos como un escáner. Caminó hacia ellos y se plantó desafiante. «Escúchenme bien», gritó, su voz subiendo de tono. «Cualquiera de ustedes que se atreva a seguir pidiendo mordidas, como este infeliz, les aseguro que los voy a procesar y a correr aquí mismo, sin miramientos». Nadie chistó. El silencio era sepulcral. Se les dio un uniforme y una placa para servir a la ciudadanía, no para robarle a los vulnerables, no para extorsionar. Si no entienden eso, no merecen portar estos colores. No son servidores públicos, son una vergüenza. Cada palabra era un martillazo. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada. La amenaza era real. Acababan de ver lo que le hizo a Roberto en 5 minutos. Sabían que Valeria no era de las que esperan juicios largos. Ella actuaba. Para Valeria, esto era personal, acabar con la cultura de la corrupción. Sabía que muchos ahí eran cómplices por silencio o por acción. Compórtense a la altura de su juramento o yo misma vendré a quitarles la placa uno por uno. No soy una jefa a la que puedan engañar, y desde hoy los tengo en la mira. Sentenció. Era una línea roja trazada en el suelo. Finalmente, volvió a mirar a Roberto, que seguía en el suelo tratando de incorporarse. Ya no había empatía en los ojos de la comisaria. Lo veía como un cáncer extirpado. A partir de este segundo, quedas destituido. Ya no eres elemento de esta corporación. Estás despedido, dijo Valeria. La sentencia cayó como una lápida. Roberto se quedó mudo, destruido. No hubo necesidad de papeleo burocrático en ese momento. La autoridad de Valeria y la flagrancia del delito eran absolutas. Los demás policías miraban con terror. El mensaje estaba claro, la impunidad se había acabado. De repente, un aplauso rompió la tensión. Luego otro. Y otro más. La gente estalló en vítores. «Gracias, comisaria», gritaban. «Eso hacía falta».
¡Viva México! Era un desahogo colectivo. Una pequeña revolución en una oficina de gobierno. Valeria había devuelto la dignidad a la institución no con lonas impresas ni spots de radio, sino con hechos. Ese día, bajo el sol abrasador de México, la justicia se puso de pie,